Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:01 de la mañana de este martes 22 de agosto del año 2023. Y a esta hora, a las 9:01 de la mañana, usted está en la sintonía de En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede sintonizar, además de Éxito 107.1 FM, por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Hola a todas las amigas y amigos que nos están viendo acá. Recibo el saludo de María Fernanda Mazzarelli desde Buenos Aires. Juan Bautista González Rojas desde una Caracas que espera instrucciones para ayudar en la primaria. William Estrada Ruiz en Sunrise, Florida. Gerardo Serrao en Doral. Carlos Cuevas en Filadelfia. Nuestra muy apreciada doña María Alicia Sifontes nos saluda desde Caracas con el afecto y la consideración de siempre. Edgar Bravo está en Madrid. Todavía están celebrando las muchachas del Mundial de Fútbol. William Estrada, bienvenido William. José de Villa, este es el amigo maracucho que nos manda el abrazo estrangulante. Jennifer Quilisi en Caracas, Grecia Rosario en Buenos Aires, nuestra querida Chere Ramos Graterol también en Caracas, Arturo Rofrano en Stratford, Connecticut, Guillermo Triana en Humboldt, Texas, Elías Acevedo en Bogotá. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Buenos días, Laurita, Daniel, Mariel y todos los que nos escuchan y los que comparten con nosotros a través de la página web éxito107.com o de youtube.com. César Miguel Rondón hoy. Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz martes. Mariel Sofía Rodríguez está en la producción informativa en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Saludos desde Madrid a todos nuestros oyentes y a todos los compañeros del estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y a nuestros oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 22 de agosto, es el día de la coronación de María Reina. También es el día de San Fabriciano de Toledo, San Felipe Benicio, felicitaciones a los Felipes, Felipas, Filiberto de Toledo, Juan Gual, Juan Kemple, San Sinforiano y San Timoteo de Roma. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de las bajas pasiones. Es la luna de las venganzas. Es la luna de la violencia. Es la luna de los celos. Cuidado con los celos. Es la luna del sexo también, mire usted. Es la luna para... Y ahí no hiciste nada. Es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna ideal para renunciar. Es una luna, pues, radical en todo sentido. Luna creciente en Escorpio, Sol en Leo, cuando tenemos este martes 22 de agosto del año 2023. Cuando reparamos en las efemérides del día de hoy, el 22 de agosto, de 1864, en la ciudad de Ginebra, la Sociedad de Bienestar firma la primera Convención de Ginebra,
con lo que se le da nacimiento a lo que más tarde se llamaría la Cruz Roja Internacional. Eso fue en 1864. Unos cuantos años después la intervino Maduro y acabó con la Cruz Roja en Venezuela. El 22 de agosto de 1902 se funda Cadillac Motors. El 22 de agosto de 1920 nació Ray Bradbury, gran escritor norteamericano de ciencia ficción. Hoy estaría cumpliendo 101 años el maestro Armando Escanone, destacado ingeniero y sobre todo gastrónomo, autor de uno de los libros fundamentales publicados en Venezuela, Mi Cocina, a la manera de Caracas. Siempre le recordaremos con mucho placer y gratitud. El 22 de agosto de 1932, en Londres, la BBC realiza sus primeros experimentos con la televisión. El 22 de agosto de 1934, en Estados Unidos, un grupo de empresarios trata de seducir al general Smedley Butler para derrocar a Franklin Delano Roosevelt, ya que ellos decían que el New Deal, el plan keynesiano que diseñó el presidente Roosevelt para sacar de la Gran Depresión a Estados Unidos, era un plan que no le iba a la clase empresarial. Hablando de intentonas golpistas, el 22 de agosto de 1962 se dio el intento fallido de asesinato contra el presidente Charles de Gaulle. Lo interesante es que Frederick Forsyth fue reportero en ese momento y él después escribe un libro que se llama El Chacal, que fue llevado al cine por Fred Zinnemann como El Día del Chacal. Y a Ilis Ramírez Sánchez, el terrorista venezolano que está condenado a cadena perpetua en París por atentados terroristas, se le llama El Chacal por una razón muy curiosa, absolutamente anecdótica, porque cuando le ponen preso la primera vez en París, estaba leyendo precisamente el libro de Frederick Forsyth, El Chacal. 22 de agosto de 1965, muere la señora Ellen George. ¿Quién era la señora George? Fue la primera azafata en la historia. Ella era enfermera. Y el 15 de mayo de 1930 se convirtió en la primera azafata a bordo del Boeing 80A de la Boeing Air Transport en un viaje de 20 horas, Oakland, San Francisco, Chicago, con 3 escalas y 14 pasajeros que atendió ella solita. 22 de agosto de 1972, John Wojtowicz, junto a Salvatore Naturale y Robert Getzenberg, intentaron robar una sucursal del Chase Manhattan en Brooklyn. Mantuvieron a 7 rehenes dentro del banco durante 14 horas. Westenberg huyó del edificio antes de que comenzara el robo. Finalmente, terminaron negociando con la policía. Fueron trasladados en un automóvil con los rehenes al aeropuerto Kennedy, porque la idea era que salieran del país. Al llegar, la policía disparó a la frente de Salvatore, fue abatido y John terminó preso. En un primer momento, John Wojtowicz se ganó la simpatía de todos, porque él lo que quería era ayudar a su novia. En realidad lo que quería era pagarle la operación de cambio de sexo a la novia. Esto fue tan lejos como en 1972. Y ahí se ganó el repudio de todos. Eso fue lo que dio pie para esa gran película Dog Day Afternoon de nada menos que el maestro Sidney Lumet, protagonizada por Al Pacino como John Wojtowicz y el gran John Cazale como Salvatore Naturale. El 22 de agosto de 1991 el ejército soviético inicia su retirada de las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. 22 de agosto de 1921 Miguel Cabrera entra en el exclusivo club de los 500 jonrones al conectar su número 500 en el 6º inning frente a Steve Matz de los Azulejos de Toronto. Es el jugador número 28 en la historia de Grandes Ligas en llegar a este club y es el primero de los Tigres de Detroit. 22 de agosto de 1862
nace Claude Debussy. 22 de agosto de 1912 nació el gran John Lee Hooker. Y el 22 de agosto de 1953, es decir, hoy está cumpliendo 70 años, el volcán de América, que en realidad nació en Maracaibo, Argenis Carrullo. 9:12 de la mañana, hora de contactar a nuestra muy estimada Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. Hani, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Ya estamos aquí desde nuestras oficinas atendiendo a las víctimas de accidentes. En estos días hemos recibido muchas llamadas de personas que han tenido lesiones catastróficas. Lesiones catastróficas son lesiones como sangramientos internos, huesos rotos, de verdad lesiones graves que las personas han terminado en el hospital debido a las lluvias que han habido y bueno, también del regreso a clase. Queremos recordarles que usted solamente tiene 14 días para hacer un reclamo. Esos son 14 días y si usted no hace reclamo a tiempo, pues pierde todos los derechos. Dices, ya estoy en la oficina, a las 9:13. Llegas muy temprano a la oficina, Hani, pero ustedes trabajan 24/7, ¿no es así? Exactamente, 24/7 y bueno, yo también como mamá, no sé si le has tocado a todas las mamás, me toca levantarme a las 6 de la mañana, llevar a las niñas a la escuela y regresar, así que ya a las 8:30 yo estoy en la oficina, pero bueno, tenemos un equipo 24/7, por eso somos más de 150 personas en todo el área de Warlock, con oficinas en Miami Lakes, en Orlando, en Nueva York, y tenemos un equipo el fin de semana, en la noche, en la mañana, a la hora que usted tenga el accidente, nosotros estamos aquí para ayudarle. Por eso mismo usted debe tener en la memoria de su teléfono celular este número telefónico, 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755, el teléfono de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. ¿Se ocupan, Hani, de todo tipo de accidentes que tienen que ver con automóviles? Accidentes de auto, accidentes de si le chocó un camión, accidentes de Uber, Lyft, para todas estas personas que manejan Uber, Lyft, si usted es un pasajero o el chofer, tiene derecho a hacer un reclamo. De hecho, ayer estábamos negociando un caso de Uber, donde la compañía de Uber solamente quería pagar una cantidad limitada de $500,000 y nosotros estamos peleando porque nuestro cliente precisamente tenía lesiones catastróficas, lesiones severas, y cuando íbamos a introducir el caso en corte, cuando íbamos a hacer la demanda del corte, ahí dijeron, ok, paramos y accedieron a pagar el $1,000,000 que nuestro cliente merecía. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien, qué bien! Por ello usted tiene que tener el teléfono de Hani Martínez Ward. Se lo voy a repetir. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. ¿Y cómo está este cliente que pudo obtener su $1,000,000, Hani? Bueno, usualmente este tipo de casos, obviamente las personas le toma bastante tiempo recuperarte, las lesiones no son leves como un dolor de cuello o de espalda, hay lesiones adicionales, así que sí es un proceso de recuperación, pero nosotros nos encargamos que mientras la persona se recupera, tiene por lo menos las finanzas que necesita para estar tranquilo, pagar su casa, pagar su carro, pagar sus gastos, y solamente se pueda reenfocar en la recuperación y en la salud. Así será. Hani, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755, los teléfonos de Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Esto del machismo parece ser que está tan adentro
que es como difícil arrancarlo. Las chicas de España se alzan con el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Hacen un trabajo maravilloso. Ayer las veía celebrar en Madrid. Son jovencitas, unas niñas prácticamente. Se divertían de lo grande. Y toda la celebración iba de maravillas hasta que el presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, pues, digamos, comete un error imperdonable. En realidad no fue uno, fueron dos. Llega una de las grandes campeonas, Jenny Hermoso, y este individuo, Luis Rubiales, pues no se le ocurre nada mejor que tomarle el rostro con ambas manos y estamparle un beso en la boca. El detalle está en que la joven fue sorprendida. La joven no quería ese beso, ni mucho menos. ¿Por qué Rubiales la besó de esa manera tan agresiva? Pues yo creo que porque se sentía con derecho. Total. Es el presidente de la Federación de Fútbol. Es un macho ibérico, con derecho a todo. Y por si fuera poco, antes, mientras celebraban, a pocos metros de la reina Leticia, que estaba allí eufórica observando, el señor Rubiales se lleva las manos a los genitales. En primer lugar, hay algo de bruto por parte de este señor Rubiales, porque si estamos celebrando el Campeonato Mundial de Fútbol Femenino, tales genitales no están allí. Hay otras virtudes, otros arrojos, otras potencias, otras maravillas, pero no precisamente esa dudosa potencia testicular de la que hace alarde el señor Rubiales. Estamos hablando de España, un país con un alto y lamentable índice de feminicidios, un alto índice de violencia doméstica. ¿Y qué le importó a Rubiales que estuviese allí la reina? ¿Qué le importó a Rubiales el gran desempeño de estas jovencitas? Se quedará todo en una anécdota, porque además pidió disculpas, pero pidió disculpas como a lo el Chavo, ¿no? Sin querer queriendo, es decir, total, a mí se me ha de perdonar todo. Qué pena eso, ¿eh? Realmente qué pena. En fin, 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y ya son las 6:24 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. ¿Qué tenemos en Estados Unidos, Flor Alicia? El presidente Biden, César Miguel, caminó entre los restos calcinados de la Jaina en Hawái ayer, donde estuvo por 5 horas. Biden estuvo acompañado por la primera dama, funcionarios federales y dignatarios de Hawái y se comprometió a apoyar a Hawái en los meses y años venideros mientras la comunidad se recupera y reconstruye lentamente. La devastación es abrumadora, dijo Biden, de pie en Front Street, después de estrechar la mano de los socorristas y los equipos que abordaron el difícil trabajo de buscar restos. El país está de duelo contigo, está contigo. Estamos enfocados en lo que sigue, la reconstrucción a largo plazo. El alto oficial general Mark Milley, el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, se reunió con el Papa en el Vaticano para discutir temas como la guerra en Ucrania y las vidas de civiles que se han perdido. Eso lo informó el general Milley, quien dijo el Papa está interesado en escuchar puntos de vista sobre el estado de la guerra y la tragedia humana que se desarrolla en Ucrania. El general Milley es un católico practicante.
Los miembros del House Freedom Caucus están dificultando que los líderes eviten el cierre del gobierno y anunciaron el lunes que se opondrán a un proyecto de ley de financiamiento provisional a menos de que se ceda en sus términos. Entre ellos, la exigencia de más fondos para la vigilancia fronteriza, recortes en el Departamento de Justicia y el FBI y el fin de las políticas que ellos llaman despertar en el Departamento de Defensa. Es poco probable entonces que el Congreso complete su trabajo sobre los proyectos de ley de asignaciones antes de la fecha límite del 30 de septiembre. El expresidente Donald Trump acordó abonar una fianza de $200,000 en el condado de Fulton, en Georgia, según documentos de la Corte publicados en el día de ayer. Esto como parte del acuerdo para entregarse a las autoridades tras la acusación por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones del 2020 en ese estado. El acuerdo ocurrió después de que los abogados de Trump se reunieran con la fiscal del distrito, Fani Willis, quien lidera la investigación contra Trump. Las condiciones delineadas en el pacto establecen que Trump no podrá realizar ningún acto de intimidación hacia cualquier persona coacusada o testigo en el caso. Esta delimitación incluye cualquier amenaza que pudiera realizar el expresidente a través de redes sociales. Las muertes por arma de fuego entre los niños en los Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord en el año 2021, según un estudio publicado el lunes en la revista Pediatrics. El estudio, basado en datos del gobierno, apunta al empeoramiento de una tendencia ya preocupante después de que las armas se convirtieran en la principal causa de muerte de niños por primera vez en el año 2020. Escuchen esto, hubo 4.752 muertes pediátricas por armas de fuego en el año 2021, o una tasa de 5.8 por cada 100,000 personas, un aumento del 8.8% con respecto al año anterior, según el estudio. Vamos a la ciudad de Atlanta, donde en la línea telefónica está el profesor Timothy Litton. Él es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia y es especialista precisamente en estos temas de la tenencia de armas de fuego. Timothy, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Encantado. Timothy, ¿a qué se debe este incremento tan dramático en las muertes por armas de fuego entre niños en los Estados Unidos? Nosotros en el país estamos experimentando una epidemia de homicidio por armas de fuego y la mayor parte de esa epidemia está pasando entre adolescentes entre 15 y 19 años. Los adolescentes entre 15 y 19 años representan 82% de los homicidios entre niños causado por armas de fuego. Y yo creo que uno de los raíces más profundos de ese crecimiento es la proliferación de armas de fuego en manos privadas. Hemos visto durante la pandemia COVID una alta nivel de venta, crecimiento cada año después de cada año en la compra de armas de fuego, especialmente entre muchas personas que nunca habían comprado antes un arma de fuego. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de armas de fuego nuevo en casas privados y los adolescentes tienen acceso a esas armas. Yo creo que con la violencia entre la juventud se está aumentando el nivel de homicidio porque cada persona puede ahora andar en la calle con arma de fuego y no simplemente un cuchillo o algo así. Timothy, cuando hablas de adolescentes, la estadística, sin embargo, dice pediatrics, edades pediátricas. ¿De qué edades en realidad estamos hablando, Timothy? Estamos hablando de jóvenes bajo de 20 años. Yeah. Entonces, hay también accidentes, suicidios y homicidios entre muchachos y muchachas pequeñas, pero en gran parte estamos hablando de una epidemia de violencia armada entre adolescentes. Ya. Timothy, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre un placer. Timothy Litton, profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia, nos habló desde Atlanta, 9:30 de la mañana. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio.
La República Bolivariana de Venezuela decidió este martes promover su representación diplomática ante el Estado de Palestina, de una oficina de representación a una embajada, según anunció la Cancillería palestina. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, lanzó una advertencia a la oposición luego de las declaraciones del dirigente político Antonio Ledesma sobre una supuesta rebelión. A estas alturas no nos importa, lo que podemos decir es que el que se coma la luz le va a dar indigestión. El que se pase de la raya, nosotros vamos a actuar. Tenemos 24 años, ya para 25, aprendiendo. Eso dijo textualmente Cabello. No lo decimos con arrogancia. De ocurrir una acción militar de fuerzas extranjeras, todos los que han pedido invasión contra Venezuela serán considerados enemigos de esta patria. Se les dará el tratamiento que se le da a los enemigos de la patria. Cita textual para Cabello. El fiscal Tarek William Saab, también en ese mismo orden, anunció orden de detención para Antonio Ledesma por traición a la patria, instigación a delinquir y asociación. Comisionó a los fiscales nacionales 67 y 74 y aseguró que solicitaría a España la extradición del alcalde Ledesma. Una familia venezolana de 5 personas necesita 118,14 salarios mínimos para acceder a la canasta alimentaria familiar, cuyo valor en julio fue de $502.27, según estimaciones difundidas por el Sendas de la Federación Venezolana de Maestros. El ente independiente explicó que, mientras el salario mínimo está establecido por el Ejecutivo en 130 bolívares mensuales, unos $4.25, una familia necesita $16,74 diarios para cubrir la canasta alimentaria calculada con los precios de 60 productos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continuó este lunes los ataques a la libertad de asociación en Venezuela después de que el gobierno de Nicolás Maduro hubiera intervenido la Cruz Roja y el Partido Comunista. Hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia cambió la directiva de la Cruz Roja local y la del Partido Comunista, férreo opositor a Maduro, como ya hizo en el pasado con otras formaciones opositoras. 9:33 de la mañana. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. La noticia tiene que ver con el Ecuador, pero viene desde Madrid. Revolución Ciudadana, el partido político ecuatoriano ganador en los comicios del pasado domingo, pide desde Europa que se repitan las elecciones en el exterior, tras haberse reportado fallos y ciberataques en el voto telemático. En declaraciones a la agencia EFE, la directora de Revolución Ciudadana Europa, Margarita Guerrero, confirmó que solo unos 81,000 de los ecuatorianos en el continente se registraron en la plataforma para votar, de los cuales casi 24,000 finalmente lo lograron, menos del 10% del padrón electoral total. La empresa estatal Petroecuador anunció este lunes que acatará el histórico triunfo conseguido por los colectivos ambientalistas en el plebiscito nacional celebrado el domingo para detener la explotación del bloque 43-ITT, un importante yacimiento de crudo para el país situado en el Parque Nacional Yasuní, considerado el corazón de la Amazonía ecuatoriana. El Observatorio del Clima, un grupo de 90 organizaciones ambientalistas de Brasil, pidió al gobierno de su país que sigan el ejemplo de Ecuador de vetar la extracción de crudo en la Amazonía. El grupo de ONGs dijo en un comunicado que el plebiscito celebrado el domingo en Ecuador para detener la explotación petrolera del yacimiento de crudo situado dentro del Parque Nacional Yasuní, en la selva amazónica, fue histórico y significa una conquista de la sociedad civil. El presidente argentino Alberto Fernández no asistirá a la 15ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Economías Emergentes BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, porque no está prevista la incorporación de Argentina al bloque, según confirmaron este lunes a EFE fuentes oficiales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado que ha visitado por primera vez a su hijo Nicolás, quien se encuentra investigado por las autoridades del país por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial, dijo textualmente el mandatario en su red social X. Así, Petro ha indicado que espera una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales. 9:35. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El gobierno, que hasta este pasado fin de semana había deslizado su crítica a que Alberto Núñez Feijóo intentase una investidura aún sabiendo que fracasará, ha cambiado este lunes el tono. Fuentes socialistas sostienen que no se opondrán a esa fórmula si el rey decide proponer al líder del PP como candidato a la investidura y que asumirán, por tanto, que Feijóo lo intente en primer lugar mientras Pedro Sánchez sigue negociando sus apoyos. Felipe VI ha comenzado las reuniones a las 10:30 de la mañana de este lunes, recibiendo al presidente de la Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, y a lo largo de la jornada ha recibido también a los representantes de la Coalición Canaria, Cristina Valido, PNV, Aitor Esteban y Sumar Yolanda Díaz. La ronda sigue hoy martes con el líder de Vox, Santiago Abascal, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de China, Xi Jinping, llegó a Sudáfrica, donde realizará una visita de Estado y participará en la cumbre de los BRICS. La cumbre de los BRICS, formado por las mayores potencias emergentes, busca ser un contrapeso a la hegemonía occidental y se realizará hasta el próximo jueves. Además de Xi, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa recibirá a sus pares de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y al primer ministro indio, Narendra Modi. También se sumará por videoconferencia el presidente ruso Vladimir Putin, bajo un mandato de arresto de la Corte Penal Internacional que, en teoría, Sudáfrica debe acatar. Su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, viajará en su lugar a Johannesburgo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aterrizó el lunes a Atenas para una visita oficial. Grecia ha sido una firme partidaria de Ucrania desde la invasión de Rusia, proporcionando ayuda humanitaria y armas, incluidos vehículos de combate de infantería, rifles de asalto Kalashnikov, lanzadores y municiones. Los alcaldes italianos se han sublevado contra el gobierno que preside la ultraderechista Giorgia Meloni, a la que acusan de descargar sobre ellos la difícil situación de acogida de los más de 100.000 migrantes llegados a Italia en los primeros 7 meses del año. El sistema está a borde del colapso porque faltan herramientas y recursos, dijo Dario Nardella, alcalde de Florencia, mientras Matteo Bifoni, alcalde de Prato y responsable de inmigración de la Asociación Nacional de Ayuntamientos Italianos, cree que los números están fuera de control. La situación de los incendios en Grecia se agrava este martes después de que se declararan más de 50 nuevos focos en 24 horas y el más virulento cerca de Alejandrópolis ha obligado a la evacuación del mayor hospital de esa ciudad del noreste. Las regiones de Ática, Grecia Central y Peloponeso se encuentran en alerta roja por el peligro de nuevos incendios debido a las altas temperaturas y al viento. Más de media Francia está en alerta por calor, especialmente en torno al Valle del Ródano, donde 4 departamentos entran en el nivel máximo de esa alerta y se podrían volver a registrar temperaturas récord y por encima de los 40 grados, como ya ocurrió en el día de ayer. La alerta roja activada a partir del mediodía de hoy, martes, en Ardèche, Drôme, Alto Loira y Ródano, que va a suponer, por ejemplo, en Lyon la anulación de las salidas al exterior de grupos organizados de menores y ajustes o anulaciones de competiciones deportivas y otros eventos, podría extenderse a otros departamentos por las previsiones meteorológicas. China urgió hoy de nuevo a Japón a que detenga el vertido al mar del agua radioactiva descontaminada de la accidentada central nuclear de Fukushima, que empezará este jueves. El gobierno chino insiste en que la gente debería hacerlo primero y seguirá tomando las medidas que considere necesarias
para salvaguardar la seguridad alimentaria y la salud de los ciudadanos chinos. Taiwán anunció hoy su salida como observador internacional en el Parlamento Centroamericano, después de que este órgano regional votara por otorgar su lugar a China. El voto, promovido por Nicaragua, uno de los nuevos aliados de China, supone un intento de ambos países para socavar la democracia en la región, según el ministro de Relaciones Exteriores taiwanés en un comunicado. El Parlacen, Parlamento Centroamericano, es un órgano político que representa a 6 países de esta región, convertida en campo de batalla diplomática entre Taipei y Pekín. China considera esta isla como parte de su territorio y se opone a cualquier intercambio oficial de sus representantes con dirigentes de otros países y a su participación en organizaciones internacionales. Son las 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:44 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio, porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 8448-MIGRAR, repito, 8448-MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Hoy comienza formalmente la campaña electoral para las primarias de la oposición, donde se habrá de elegir al candidato opositor que irá a competir en una elección presidencial, se entiende, en el año 2024. Nuestro equipo de producción ha bautizado nuestro foro de hoy como los discursos radicales que han mermado a la oposición venezolana. ¿Volverán los tiempos de la violencia? ¿Para qué entonces son las elecciones primarias? Y esto viene muy a tono a raíz de unas muy polémicas declaraciones que ha dado Antonio Ledesma sobre lo que él llama la rebelión cívico-militar, según él, el final. Antonio Ledesma estimuló con sus palabras una rebelión militar en Venezuela. Desde su exilio político, el exalcalde mayor de Caracas participó en un programa por YouTube y allí dijo que él, que preside el Consejo Político Internacional de María Corina Machado, dijo que sí, pues, la única manera de poder llevar adelante la inclusión de una mujer que está siendo vetada por el régimen es poniendo en marcha la desobediencia civil. Y se está hablando con militares, eso es normal. Eso no es promover, eso no es conspiración. Hay gente que llaman y hablamos y piden que no digamos su nombre y piden a veces ir disfrazados. Todo eso es natural. A ver, ¿de qué estamos hablando? A partir del día de hoy, ¿en qué nos estamos metiendo? A ello dedicamos nuestro foro en esta mañana. En la ciudad de Caracas está el historiador Pedro Benítez, profesor en la Universidad Central de Venezuela. Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación en esta mañana. César, buenos días para ti y todo tu equipo. Y nos acompaña también el periodista editor de Tal Cual, Víctor Amaya, igual en Caracas. Víctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Buenos días, César y Pedro, gracias por esta invitación.
Me remito al título de nuestra conversación. Los discursos radicales han mermado a la oposición venezolana. Aquí está puesto sin signos de interrogaciones, es decir, es afirmativo. ¿Pero siguen mermándolos? ¿En qué contexto estamos? ¿En qué condiciones arrancamos esta campaña electoral de primarias a la fecha de hoy? Comencemos con el historiador Pedro Benítez. Bueno, César, aquí hay una paradoja porque todos sabemos que la oposición venezolana es capaz de cualquier cosa menos de, por ejemplo, colocar un paquete de triqui-traqui en la Plaza del Silencio del centro de Caracas. Esa es la realidad. Es decir, esta es la revolución de las excusas. El régimen que instauró Chávez a partir de febrero del 99 se ha caracterizado desde el minuto uno por estar siempre buscando excusas, prácticamente todas falsas. Y bajo ese discurso ha tratado de instalar el relato, y eso se ha hecho muy claro, particularmente el año 2014, esta parte, para decir que la oposición venezolana es violenta. O sea, yo comparo lo que, por ejemplo, ha ocurrido en estos años con lo que ocurrió bajo el gobierno de Allende, la Unidad Popular y Patria Libertad, y en la oposición venezolana jamás ha existido un grupo armado como Patria Libertad o los paramilitares colombianos, por no mencionar, por no hacer la comparación con los grupos de extrema izquierda que utilizaron el terrorismo o la lucha armada en los años 60, 70 y 80. O sea, la oposición venezolana es todo menos eso. Lo que la oposición venezolana sí ha tenido es una gran ingenuidad, que muchos de esos líderes, y creo que el alcalde de Lesma es un ejemplo reiterado, que se deja llevar por el divismo político, por llamar la atención y por hacer cosas absurdas como aparentar que tiene ciertas relaciones o conexiones con militares, cuando todos sabemos que particularmente en la historia latinoamericana, cuando un político civil de verdad tiene relaciones con los militares, lo menos que hace es airarlo, es decirlo públicamente, sin manejarse con la más absoluta discreción. Entonces, lo que el radicalismo venezolano, yo denomino, permítame, radicalismo de cartón, se caracteriza precisamente por eso, por tratar de llamar la atención, de exhibirse, decir que tiene algo que realmente no tiene, y lamentablemente en la situación de desesperación que tiene la población venezolana, los que permanecemos en el país y la otra Venezuela que está en la diáspora, pues mucha gente se aferra a cualquier esperanza que una y otra vez termina de manera frustrada. Y para cerrarlo, yendo al fondo de tu pregunta, es una lástima. Es una lástima porque estas primarias han despertado una gran expectativa positiva en buena parte de la población dentro de Venezuela y se han convertido en una espina para el gobierno de Nicolás Maduro. Hablaba el historiador Pedro Benítez. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Víctor. Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Gracias. Bueno, en principio habría que decir que es una tentación una tentación de algunos, pero también el gobierno es estratégico, totalizar a la oposición, ese discurso totalizador donde si sale un individuo o dos o tres diciendo algo, alguna opinión, entonces la oposición piensa eso. Eso es lo que cree toda la oposición. Y la verdad es que así ha sido el manejo de la propaganda oficial desde hace muchos años. Es decir, aquí el que piense que tiene que ser una salida política a través de la violencia, de intervención militar y todo lo demás, entonces que así piensa la oposición. Y no es verdad. De hecho, hemos visto cómo finalmente dentro del sector de la oposición en general, siempre el que termina teniendo mayor arrastre y mayor diálogo con la sociedad termina siendo el que se monta en la ruta electoral, que se organiza y se estructura a través de partidos políticos, etcétera, con sus bemoles, ¿no? Con sus idas y venidas. Ahora, hay que decir también que en el chavismo, sin embargo, no lo ven así. Yo recuerdo una transmisión en televisión donde un señor le dijo a Nicolás Maduro, bueno, hay que darle un pepazo por la cabeza a la gente y ya está. Pero entonces eso no se considera que así piensa el chavismo, sino ese individuo, eso es una opinión particular, o los casos de violaciones de derechos humanos, es decir, los casos aislados dentro del oficialismo abundan, pero en la oposición pareciera que no existan según esa narrativa oficial. La verdad es que aquí la oposición está montada en su mayoría en una agenda absolutamente electoral, independientemente de cuántos de los grupos políticos estén participando de la primaria. Sin duda la primaria está empujando un acuerdo político de alguna manera y terminará siendo el elemento alrededor del cual orbiten incluso las otras propuestas políticas que se tendrán que entender con el resultado de esa primaria.
pero en el camino, evidentemente, no solamente se cometen, vamos a llamarlo, errores políticos o indiscreciones políticas, pero también el gobierno aprovechando cualquier cosa. La verdad hay que decir que lo que dice Antonio Ledesma probablemente lo dice una semana antes cualquier otro. Y en ese programa donde lo hizo, pues también. Ahora, escalar esto a un término judicial, evidentemente allí es donde ya entra la acción del oficialismo diciendo, bueno, es que esto se corresponde con lo que nosotros mismos venimos denunciando hace ya varias semanas, que la oposición lo que quiere es violencia, etcétera. Escuchamos las declaraciones del comandante de la Guardia Nacional hace un par de semanas en el aniversario de la Guardia, diciendo que la postulación de inhabilitados busca generar violencia. Entonces, digamos, si lo que sirva para enmarcar la narrativa que ya el chavismo decidió que es su lectura de las primarias como evento público, pues será aprovechado por las instituciones para ello. Hablaba Víctor Amaya. Pedro, el historiador Benítez dijo, hay aquí exceso de ingenuidad, acusaste de ingenuo a Ledesma, radicalismo de cartón, etcétera, etcétera, pero el oficialismo recoge el guante. Cabello confiesa que después de 25 años ya están aprendiendo y sabrán proceder en consecuencia. A ver, hoy arrancan formalmente unas elecciones primarias, una campaña electoral para unas elecciones primarias. En la realidad, todo esto, ¿en qué se traduce? Me refiero al todo esto, a esa ingenuidad, ese manto de ingenuidad al que has hecho referencia, Pedro. En este momento, en el chavismo, hay una disputa por la designación del Consejo Nacional Electoral. Ya sabemos la forma arbitraria en la que disolvieron el Consejo Nacional Electoral, que ellos mismos obligaron a renunciar a esos rectores. Y tal como ocurrió hace 2 años, por esta época, ustedes recordarán, no han logrado designar ese nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Y por qué eso ocurre? Bueno, porque dentro del gobierno, nuevamente, hay un enfrentamiento entre 2 posiciones y 2 aspiraciones. Un sector radical que encabeza Diosdado Cabello, que está buscando cualquier excusa para seguir socavando la propia estabilidad del gobierno de Maduro, que necesita un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le flexibilicen las sanciones para tener más recursos para el año que viene. Eso pasa por designar un Consejo Nacional Electoral que sea presentable ante la comunidad democrática internacional. Y si uno sigue las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido oficialista, el diputado Diosdado Cabello, uno verá que todo lo que él dice va justamente en contracorriente de esto que el gobierno de Maduro está tratando de negociar con el gobierno de Estados Unidos. Y se aprovecha de este tipo de fanfarronerías, de imprudencias de algún sector de la oposición, precisamente para seguir avanzando en esa estrategia. Y claro, la oposición venezolana necesita un proceso electoral, un evento electoral, para demostrar que es mayoría y tratar de derrotar al gobierno. Y yo creo que la probabilidad muy alta de que esto ocurra, efectivamente eso es así, pero por otra parte está metido en este juego, que es el juego que está propiamente dentro de las entrañas del gobierno. Es decir, lo que quiero transmitir es que aquí hay 2 conflictos, ¿no?, que se están desarrollando paralelamente, al mismo tiempo, uno del lado de la oposición, donde la estrategia evidente en la que todo se está montando es la estrategia electoral, y un sector del gobierno que está precisamente tratando de sabotear esa estrategia electoral, pero con objetivos muy egoístas, muy propios, dentro de la disputa que hay dentro del propio régimen. Yo creo que ese es el contexto, César Miguel, donde se está desarrollando todo eso. Y por lo tanto, la prudencia, ¿no?, la responsabilidad, el sentido de país en las circunstancias que tiene Venezuela, porque ya sabemos que nosotros no somos una democracia, donde la oposición está en la parte más débil, donde la tentación por parte del gobierno de pasar una ofensiva represiva contra lo que queda de la oposición venezolana y suspender las primarias, e incluso suspender la elección 2024, está planteada. Entonces, si tú eres opositor, ¿por qué le vas a dar excusa? ¿Por qué le vas a dar armas al adversario? Hablaba Pedro Benítez. Con relación a lo que acaba de decir Pedro, corre la voz, sobre todo es lo que más se escucha fuera de Venezuela, que esas primarias no se van a dar. Me gustaría conocer tu posición al respecto, Víctor. Víctor Amaya. Bueno, las primarias convocadas para el 22 de octubre avanzan y en este momento, cuando uno habla con fuentes de la comisión de primaria y algunos de sus integrantes públicamente, aunque sea off the record, te dicen, bueno, estamos
comprometidos en llegar allí. Hay dificultades, por supuesto, en términos logísticos y en términos financieros, pero se han ido avanzando. Y recientemente, de hecho en esta última semana, hay como mucha más confianza internamente de que la fecha se pueda cumplir. En algún momento se estuvo planteado, bueno, ¿qué pasa? O sea, se estuvo planteada la pregunta, ¿qué pasa si esto hay que retrasarlo un par de semanas? ¿Qué pasa si hay que moverlo un poquito? Porque lo que sí está comprometido es en que se haga. Y parece que hay más confianza en esto, porque pareciera que se ha entendido que la primaria finalmente terminará siendo como un elemento unificador de una estrategia política. Es la manera también de darle legitimidad a una posible negociación con otros factores de la oposición que también tienen posturas de cara a 2024, etcétera, y que además alimenta en un cronograma que conduce a esas elecciones presidenciales que yo creo que, a ver, para el oficialismo, para el chavismo, para Nicolás Maduro, en cualquiera de los niveles que lo queramos ver, es cómo llegar a una elección presidencial inevitable, pero cómo llegar en las posiciones de que le sirva para mantener el poder, ¿no? Pensar nada más que la elección es para el final de la película, no lo es. El gobierno por eso juega ajedrez, ¿no? Entonces un día te dice que las primarias buscan violencia, otro día te dicen que los inhabilitados no van a poder participar, otro día te dicen que la elección tiene que ser sin sanciones para que sean realmente libres, otro día te dicen que la misión de observación electoral de la Unión Europea no va a venir, otro día te dicen que sí, que probablemente va a venir, otro día te dicen vamos a cambiar el CNE, otro día te dicen, es decir, son como un montón de fichas distintas jugando en un tablero, mientras del otro lado públicamente por lo menos está la estrategia de la primaria, la necesidad de que allí haya acuerdos políticos más allá de quién vaya de primero, más allá de cómo se logre la votación del 22 de octubre, si se concreta esto el 22 de octubre, y por eso han comenzado toda una cantidad de conversaciones entre los precandidatos para alinear posturas y estrategias políticas, evidentemente que no serán públicas, pero que están planteadas de cara a, bueno, qué pasa en los siguientes escenarios, los siguientes estadios de este camino hacia esa elección de 2024. Una última pregunta. A todas estas la señora Machado no se ha manifestado sobre lo declarado por Ledesma, ¿no? ¿O sí? No, no ha hablado de eso todavía. No ha hablado de eso. Aquí un acuerdo político no debe pasar por negar la desobediencia civil, pregunta Floralicia Anzola. Sí, como estrategia, o sea, si estamos yendo a unas primarias con el objetivo de elegir un candidato, ¿no deberían estar de acuerdo en que esa no va a ser la salida? Yo creo que depende de cómo entendamos desobediencia civil. Ajá, creo que allí el abanico de interpretaciones entra a jugar. La desobediencia civil puede ser entendida, y probablemente veamos factores de la oposición hablando desde ese punto de vista, como, bueno, es como no jugar con las reglas del autoritarismo, sino tratar de impulsar la agenda ciudadana. La desobediencia civil puede ser votar en un sistema donde el voto es como es. Digamos, ¿cómo entendemos desobediencia civil? Y si no solamente lo entendemos como protestas de calle de rasgo violento que generan una cantidad de traumas y de heridos y de daños públicos, etcétera, sino otras maneras de entender la desobediencia civil. Estamos ya sobre la hora. Te dejo, Pedro, la palabra ya para concluir, por favor. Pedro Benítez. Bueno, César, esto es una dictadura, lo que tiene Venezuela, esto ya lo sabemos. Y en una dictadura la oposición hace lo que puede, no lo que quiere. Ya sabemos lo que ellos están dispuestos a hacer, lo vimos en el año 2014, 2017 y 2019, a los niveles a los que están dispuestos a llevar la represión. Y que siempre va a haber algunos factores internacionales dispuestos a justificarlo o a racionalizar esa ofensiva represiva. Si no lo han hecho, es porque este es un gobierno, paradójicamente, aunque es una dictadura muy sui generis, porque Venezuela tampoco es Corea del Norte o Cuba. Estos son los matices que uno tiene que introducir. Este es un régimen que tiene serias dificultades de gestión y de su coalición interna. Y bueno, eso es precisamente lo que la oposición debe aprovechar. ¿Y cuál es la principal estrategia, herramienta que tiene la oposición? El voto. En ese sentido yo quiero, permíteme cerrar con esto, recordar las palabras o las expresiones o las declaraciones que recientemente ha dado Andrés Caleca, que es uno de los aspirantes a la primaria. A mí me parece que a Caleca, de todos los aspirantes, es como que por lo menos tiene el planteamiento político más claro de hacia donde nosotros nos debemos dirigir. No es el candidato más popular, no tiene el respaldo de un gran partido político, no es el favorito en las encuestas,
pero yo creo que el mensaje de Caleca debería ser, resume muy bien lo que desde mi modesto punto de vista debería ser la estrategia maestra opositora. Pedro, muchas gracias, el historiador Pedro Benítez y el periodista Víctor Amaya, editor de Tal Cual. Gracias, Víctor, gracias, Pedro, en la mañana de hoy. Ambos nos saludaron, nos conversaron desde Caracas. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:07 de la mañana. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? Pues la vas a encontrar en Nando Grill, donde la carne en vara se cocina de manera indirecta, de forma que mantenga toda la jugosidad, y la acompañan con un condumio exquisito, chicharrones, chorizos, morcillas, yuca frita, yuca asada, hallaquitas, arepitas, quesos, cachapas, en fin. Y estamos en Doral, Westchester y Homestead, y muy pronto en West Kendall y también en Orlando, donde se va a abrir la sede de Orlando ya en la primera quincena del mes de septiembre. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Donald Trump acuerda pagar $200,000 de fianza en el caso por la presunta injerencia electoral en Georgia, en Fulton County. $200,000 va a abonar a manera de fianza. Vamos a la ciudad de Atlanta, allí en el estado de Georgia, donde en la línea telefónica está la periodista Celia Mendoza. Celia, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César Miguel. A ver, ¿por qué el señor Trump ha acordado pagar esta cantidad nada despreciable? Es la primera vez que se le presenta este caso al expresidente, y es que Georgia tiene leyes muy particulares. A diferencia de los otros lugares de San Miguel, antes de entregarse a la cárcel, él tendrá que tener un acuerdo de fianza para poder salir bajo libertad condicional. Y sus abogados lo lograron negociar para la tarde de este lunes, cuando la firma de la fiscal se ve en el documento, el abogado que lo estaba representando y también el juez que aprueba el acuerdo. Esto significa que se le da esta fianza, la más alta que se ha establecido hasta ahora del grupo de los acusados. Le sigue el señor John Eastman y el señor Ken Chesebro con $100,000 cada uno. Pero en el caso de Donald Trump, llama la atención no solamente el hecho de los $200,000, que ya es una cifra sustantiva, pero al mismo tiempo el factor que ha incluido el juez, y es cómo se delinean las condiciones de esta libertad condicional. En el estado de Georgia, de acuerdo... Adelante, sí, por favor. De acuerdo a la ley, se analiza lo que ellos llaman aquí los factores de Ayala, que significa que la persona tenga una relación fuerte en la comunidad para no escaparse, que no vaya a cometer otros crímenes o que genere intimidación contra testigos antes del juicio. Y en este documento se dice que Donald Trump no puede comunicarse ni con testigos ni con los acusados del caso, del 1 al 30 que están nombrados en el documento, pero al mismo tiempo se dice que no puede ni directa ni tampoco indirectamente causar ningún tipo de amenaza o intimidación, y se refiere explícitamente a las redes sociales. Y esto es algo que van a estar monitoreando muy de cerca, porque el expresidente en el pasado, inclusive en este mismo caso, hace una semana, amenazó, le dijo, intimidó en sus redes sociales a uno de los testigos que iba a testificar, diciendo: si yo fuera usted no testificaría. Y este tipo de vocabulario llevó a que el juez específicamente lo incluya dentro de estas condiciones. Se espera, y esto lo certifica el abogado de defensa, que Donald Trump lo vaya a cumplir. Veremos qué sucede. Celia, es decir, el señor Trump ahora está autocensurado en su propia red. Así es, hasta cierto punto, y ahí es donde vienen todos estos debates legales de la primera enmienda, porque él puede hablar de varias cosas.
pero el tema es cómo esto puede ser percibido como una amenaza y cómo puede ser una intimidación a algunos de los testigos o a algunos de los miembros que están en el grupo de trabajo. Y esto no es fortuito, César Miguel. En las últimas horas se han registrado amenazas, no solamente a líderes en la cárcel, quienes están haciendo el proceso, que es su trabajo, procesar a una persona que se está entregando, pero al mismo tiempo se están registrando amenazas en contra de ellos en sus residencias, lo que significa que la información de quienes trabajan, quienes hacen este proceso, está siendo filtrada, lo que hace cada vez más peligrosa esta operación mediante la cual se quiere garantizar la seguridad de Donald Trump. Su servicio secreto está trabajando con la cárcel, pero al mismo tiempo se empiezan a dar estas amenazas. Tan solo la semana pasada se filtraron los nombres de miembros del gran jurado. 13 de ellos fueron confirmados que eran parte de ese gran jurado y que se supone es secreto, y en este caso empezaron a recibir amenazas e inclusive las direcciones de sus residencias fueron filtradas. A ver, uno entiende los riesgos del gran jurado, pero cuando hablas de la seguridad de Donald Trump, ¿quién o qué está atentando contra esa seguridad, Celia? Hasta el momento no hay un registro de que haya algo en contra de su seguridad, pero el hecho de que él sea un expresidente de los Estados Unidos y que tenga el servicio secreto a su lado indica que siempre que él se moviliza hay un operativo de seguridad que se tiene que ejecutar. Y esto pasa con todos los expresidentes que todavía tienen servicio secreto. Y eso definitivamente es parte de lo que aumenta la logística que se tiene que generar. Hoy sabemos que ya se entregó uno de los acusados, el señor Scott Holt, quien es uno de los electores que estaba aquí en Georgia. Entró a las 8:30 de la mañana, para las 10:30 ya había salido, y él es una persona que no es de las más prominentes en el grupo de acusados, pero está mostrando que se está haciendo un proceso mucho más rápido. Donald Trump definitivamente en sus redes sociales se presenta como una víctima, como que está siendo perseguido por lo que él asegura es una llamada perfecta, porque si nos remontamos, y parece ya hace una vida entera que esto sucedió, en el 2 de enero del 2021, cuando él llamó al señor Brad Raffensperger, quien era el secretario de Estado, y en esta famosa llamada en la que él le pide que le entregue más de 11,000 votos, uno más para que él pudiera ganar las elecciones, es lo que inmediatamente suena las alarmas y lleva a que la fiscal inicie esta investigación. Y esto es lo que él ha utilizado para justificar y decir que él simplemente estaba haciendo lo que debería hacer y que era una llamada perfecta. La polarización en los casos que hemos visto con Donald Trump es cada vez más intensa, y eso se nota obviamente en lo que se ve en las calles y en lo que hemos visto con las amenazas. Y se une a este sentimiento que el país tiene de división en el que se mantiene, y estas 4 imputaciones no han cambiado por lo menos la aguja de la base republicana, que esta semana tendrá un debate sin su principal candidato, Donald Trump. Celia, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Celia Mendoza, desde la ciudad de Atlanta, cuando el reloj indica que son las 10:15 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? César, la calma se acaba en el Atlántico con 3 tormentas con nombre y una cerca de formarse. De las 3 tormentas que había en la mañana de hoy en la cuenca atlántica, Emily pasó a ser un fenómeno post-tropical. Gert puede disiparse en cualquier momento, y la única amenaza para tierra es Franklin, que además puede tomar tierra, ya ha tomado tierra en la costa sur de República Dominicana o Haití en el día de hoy. Bueno, hay que prepararse. ¿Vendrá hacia acá, hacia el sur de Florida? Hay que preguntar. Por lo pronto son estas 3 las que están amenazando en la cuenca atlántica. Bien, son las 10:16. Vamos ahora hasta la ciudad de Quito, donde en la línea telefónica está el periodista, editor de Ecoavisa, Carlos Rojas. Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Un gusto saludarles. A las órdenes siempre. Carlos, el domingo hubo un plebiscito ambiental y los ecuatorianos votaron por detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuaní. El 59,14% de los ecuatorianos votó sí en el plebiscito que se realizó de forma conjunta con las elecciones generales.
¿Qué consecuencias va a traer esto directamente entonces, Carlos? Muy buenos días. Es un nuevo desafío que la sociedad ecuatoriana en su conjunto le pone al país. Es un desafío que estuvo postergado por más de 10 años, y estuvo postergado por más de 10 años porque cuando era posible avanzar sin mayores complicaciones presupuestarias en la no explotación de una parte del Parque Yasuní-Liteté, el entonces gobierno correísta, el gobierno de Rafael Correa, y lo impidió porque evitó que se haga una consulta popular y con su fuerza legislativa dispuso la inmediata explotación del bloque 43 del ITT, que es el bloque que ahora ha sido suspendido. A partir de ese momento llegaron inversiones por más, entiendo, de $500 millones en ese campo, y ha salido mucho crudo y mucho dinero con el que se nutre ahora el presupuesto del Estado. En las estimaciones del año 2022, mucha gente dice que hasta $1.200 millones produjo, o sea, le ingresaron al país por ese campo, y a eso habría que descontar los castigos, el costo de producción, etcétera, pero líquido, eso es lo que le ingresó a todo el Ecuador. Entonces ese dinero ya no lo vamos a contar en adelante. Claro que es un dinero que siempre está relacionado con cómo sube o baja el WTI, que es nuestro petróleo referencial, pero más allá de eso, lo que nosotros tenemos que ver es, por un lado, cómo solucionamos presupuestariamente ese tema, es decir, cómo solucionamos la falta de ese dinero, y por otro, qué tipo de cambios en matriz productiva y energética va a tomar la sociedad ecuatoriana, en lo que yo sí creo que estamos en pañales, como decimos en Ecuador de manera coloquial. No veo que esta consulta popular resuelva ni los consensos políticos para caminar hacia un desafío post-petrolero, por un lado, y por otro, no veo cómo se va a cubrir los pasivos económicos que vaya a generar esta consulta, porque si hay que subir la gasolina o hay que quitarle presupuesto a las universidades o a la educación o a la salud o lo que sea, va a haber problemas y protestas sociales. Entonces, vamos a ver si el nuevo gobierno, el gobierno que venga el próximo mes de octubre, tiene el liderazgo y la sabiduría como para saber llevar adelante todos estos problemas. Ojalá lo haga para bien, porque creo que hay otro lado positivo de esta consulta, ¿no? Es decir, la voz, sobre todo los sectores más jóvenes, que le piden al Ecuador replantear un poco su modelo de productivo, su modelo industrial, hacia una economía que no dependa tanto de los commodities. Bien, el grupo que llevó adelante este plebiscito no ha previsto, no previó, no adelantó ninguno de estos puntos. No, nunca. Ese es el gran problema que tiene la clase política ecuatoriana. El grupo Yasunidos, que es un colectivo pequeño de gente joven de hace 10 años, gente joven de hace 10 años, hoy un poco más vieja, siempre tuvo la idea de dejar el petróleo bajo la tierra. Está bien. Y nos han dicho pues prácticamente que suplantemos esos recursos. Su respuesta es con más impuestos a los ricos, cosa que me parece un poco ya absurdo, con control de elevación, cosa que me parece un poco absurdo también, porque lo que ellos no dan cuenta es que parte de los $7,000 millones que supuestamente hay en evasión tributaria es precisamente porque mucha de esa evasión se produce en grupos informales, en pequeños comerciantes que no tienen la posibilidad de pagar un IVA mayor o pagar impuestos por las ventas que generen. Y si a ellos se les cobrara, habría un estallido social, porque dirían que es gente desposeída. Entonces, nunca eso se previó. Y esa es la gente que precisamente apoyó el paro de 2022 y el paro de 2019, que encabezó la CONAIE y la dirigencia indígena en contra del alza de los combustibles al serle retirados los subsidios. Entonces, por un lado, protestan porque se les retire el subsidio a los combustibles, y por otro, exigen que no se produzca más petróleo. Si el próximo gobierno, por cuestiones económicas, decide subir el precio de los combustibles, habrá problemas con los sectores sociales porque querrán seguir viviendo de los combustibles baratos, a pesar de que ya no estamos produciendo la misma cantidad de petróleo y por tanto estamos recibiendo menos cantidad de dinero por esa razón. Carlos, muchas gracias por estos minutos en esta mañana. Gracias, a las órdenes también. Carlos Rojas es el editor de Ecoavisa, nos habló desde Quito. Son las 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami.
En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. A ver, uno camina los domingos, pasa frente al Sea Aquarium de Miami y están los manifestantes con pancartas de las piscinas mínimas donde tienen a estos animales muy grandes, las orcas. Y la orca Lolita ha fallecido. Cuéntanos, Flor Alicia. Sí, la situación es la siguiente. La orca Lolita, según declararon en el Miami Sea Aquarium, sufrió de una enfermedad renal que fue atendida por un equipo médico, tratada de inmediato y de manera agresiva, pero a pesar de recibir la mejor atención médica, pues según lo que dicen ellos, falleció el viernes por la tarde de una afección renal. Lo interesante, César, es que ha habido un movimiento muy fuerte por muchos años tratando de sacar a Lolita y llevarla al mar en libertad. Y no se pudo lograr esta realidad. La única otra orca que conoció fue Hugo, que se suicidó en 1980. Uno de los activistas que luchó para tratar de sacar a Lolita de este acuario fue Alejandro Ariel Dintino, quien está con nosotros en línea telefónica aquí en Miami. Alejandro, muy buenos días. Hola, sí, buenos días a toda la audiencia de ustedes. A ver, ¿qué pasó con Lolita? ¿De qué murió? Bueno, ella venía de un proceso de rehabilitación. Hace un tiempo atrás estuvo muy enferma, por eso que se le asistieron veterinarios independientes y bueno, de ahí para que la empiecen a tratar, ¿no? Porque estuvo casi al borde de la muerte por problemas en los pulmones, aparentemente. Entonces, bueno, con la ayuda de la alcaldesa de Miami, Levin Cava, la comisionada, dejaron que estos veterinarios independientes la asistieran y se logró recuperar de una forma increíble. Venía muy bien hasta hace unos días y de repente 2 días después le da una especie de descompensación y muere inesperadamente, algo que a nosotros nos rompió el corazón, ¿no? Porque estábamos tan ilusionados con esta rehabilitación, veíamos los videos de cómo ella estaba actualizando su salud, digamos, se la veía fuerte, se la veía vigorosa, energética, alegre. Además yo estaba en contacto con la entrenadora que la estaba cuidando y me decía que estaba muy bien. Entonces, esta falla renal que aparentemente fue la causa de su muerte es algo que nos ha destruido a todos. Estamos todos realmente conmocionados. La verdad que no podemos todavía salir del shock que tenemos. Y yo principalmente, que hace el 2014 que vengo luchando por su liberación, y cuando estamos bien cerquita de lograrlo, a unos meses de que la iban a dejar ir, sucede esto. Es algo increíble. Todavía no caigo en la realidad. Alejandro, cuando dices que faltaban unos meses, ¿nos puedes contar cómo se iba a dar esa liberación que ahora no es posible realizar? Bueno, de acuerdo a su salud y cómo estaba todo, se iba a ir a fin de año, más o menos para diciembre o principio del 2024. Eso es lo que se tenía estipulado, ¿no? Digamos. Además, también lo publicó esto en su Twitter Jim Irsay, que es el dueño de los Colts de Indianápolis, quien era uno de los donantes más importantes, que iba a hacer el santuario para Lolita, iba a llevar también a todos los veterinarios para allí a vivir cerca de ese santuario para que la atiendan 24 horas a ella, ¿no? Digamos. Y esto es lo que se había más o menos estipulado. Aparte de esto, le iba a dar estos meses que quedaban hasta fin de año, le iba a dar tiempo a hacer todos los procesos de permisos y todo eso, y el santuario que se iba a construir en algo de 2 meses, 3 meses, ¿no? Iba todo a concordar para que ella se vaya. Pero lamentablemente esto, que es algo que no está en control de los seres humanos, ¿no? Sí. Cualquier persona hoy está bien y al otro día se muere sin saber qué es lo que le pasó. Okay. Y así es algo como lo que le pasó a Lolita, no, es inexplicable y bueno, Alejandro, no caigo todavía con esto, no caigo con la realidad. Alejandro, algo me llama la atención. Solo conoció a otra de su especie, a otra orca, Hugo. Hugo se suicidó en 1980, hace 43 años. ¿Cómo se suicida una orca? Sí, Hugo se suicidó cometiendo, digamos,
golpes de su cabeza contra el tanque, contra el estanque, ¿no? Digamos. Es algo que se dice que es por el tema del estrés, porque es algo lógico, las orcas no pueden vivir en un tanque. Un tanque que, digamos, es 3 veces el cuerpo de Lolita, un tanque que no se puede, prácticamente cuando Lolita estaba erguida, que miraba para el cielo así, con la cabecita para arriba, quedaba prácticamente, había partes del tanque, en la base del tanque, abajo en la profundidad, que tocaba con su cola. O sea, imagínense que las orcas nadan 100 millas por 10 en el océano, 80 kilómetros, y tenerla 50 y, bueno, digamos, más de un siglo, perdón, más de medio siglo, digamos. Más de 50 años, tenerlas allí, en ese tanque, en esa piscina, como una piscina de un hotel de 3 estrellas. Imagínense lo que es eso. Obvio que ya su cuerpo no dio más, lamentablemente tuvimos esta noticia y bueno, y sí, como dice usted, Hugo estuvo performing, o sea, haciendo shows con Lolita del año 1970 a 1980, 10 años, pero Hugo ya no aguantó más, no pudo más, ya no dio más con esto. Mire, yo lo que estamos haciendo ahora, yo voy a trabajar, y se lo quiero adelantar a ustedes, voy a trabajar en lo que, como activista y representante aquí de la lucha que ha sido Lolita para todo el mundo y el amor que le tenemos, voy a trabajar en una ley, tratar de traer aquí a la Florida lo que es Toki's Law, o Tokita's Law, su nombre original. Vamos a trabajar en eso, vamos a ver si podemos hacer algo como lo que se hizo con los Greyhounds, acá en la Florida, que se terminaron las carreras de galgos. Yo quiero que se termine el cautiverio de animales acá en la Florida y quiero que esa ley lleve el nombre en su honor. Tokitai. No queremos más acuarios acá en la Florida. Tokitai, su nombre original, que significa Pretty Colors en inglés y en español colores bonitos. Era el nombre original que tuvo y que le dieron los indígenas de la nación Lumi. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por dejarme hablar por ella y la verdad que bueno, estamos todos destruidos y bueno, le comento que el cuerpo de ella va a ser llevado a Bellingham, a la Nación Lumi y le van a dar una despedida al mejor estilo, al estilo cultural indígena. Voy a viajar a Washington para estar con ella y despedir sus restos. Estamos contigo, sí. Alejandro. Increíble esta historia. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y a su audiencia. Gracias. Qué increíble esta historia. Alejandro Ariel Dintino, reconocido activista en la ciudad de Miami. Son las 10:36. Cuando todo vale para la paz queda sin valor. Eso lo escribió Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter, es decir, en su cuenta de X, a propósito del escándalo que involucra al también exmandatario Juan Manuel Santos, tras la confirmación del fiscal Gabriel Jaimes de que la corrupta empresa brasileña Odebrecht hizo aportes a la campaña presidencial de Santos por 3.540 millones de pesos. Vamos a Bogotá. Allí en la línea telefónica está el periodista de Cable Noticias, David Parra. David, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César. Muy buenos días para ti, para tu equipo de trabajo y para todos los oyentes. A ver, ¿en qué problema está metido ahora el señor Santos? Bueno, pues se revivió las investigaciones, se revivió este escándalo de los sobornos de Odebrecht, gracias pues también como a la denuncia y a la presión que ha hecho el presidente Gustavo Petro en torno a buscar quiénes recibieron los sobornos de la empresa brasileña aquí en Colombia. Álvaro Uribe entrega este video a través de sus redes sociales, menciona directamente a Juan Manuel Santos como una persona que coordinó, que sabía, que conocía y que fue justamente la persona que recibiría cerca de 3.4 millones de dólares y que fueron distribuidos especialmente también para apoyar su campaña presidencial en la reelección, en su segundo periodo como presidente. Álvaro Uribe pues asegura que pues tiene pruebas de que va a entregar a la Fiscalía para probar de que pues Juan Manuel Santos está involucrado en el recibimiento de estos dineros. Si las pruebas en efecto proceden, ¿qué puede ocurrir con Santos? Bueno, pues eso tiene que entrar a la Corte Constitucional, siendo él pues un expresidente de la República, y aquí se reactivaría una investigación que había en curso, que cerró porque no había suficientes pruebas, pero pues con esta nueva información que llega, se espera que en las próximas horas pues la Corte Constitucional aquí en Colombia se pronuncie al respecto y reactiven esta investigación que podría llevar al mandatario hasta la cárcel. Hasta la cárcel.
¿Qué sería necesario para que el expresidente Santos termine en la cárcel? Bueno, aquí es que la Corte pues haga las indagaciones, presenten todas las pruebas que tienen. Álvaro Uribe ya lo confirma, asegura que las tiene, que él tiene esas pruebas que confirmarían esto, y pues así las cosas, pues podría quedar imputado por el soborno de Odebrecht y podrían llevar a Juan Manuel Santos a la cárcel. A ver, David, sabemos de sobra de la enemistad profunda entre Uribe y su exministro Santos. Esas pruebas han sido del conocimiento de otras personas, de unas terceras partes, son fiables. ¿Qué se sabe? ¿Qué se dice allá en Bogotá? Bueno, lo que se sabe es que desde que se reactivó nuevamente esta discusión del escándalo de Odebrecht, ya la Fiscalía General aquí en Colombia hizo indagación y abrió investigación a diferentes contratistas y funcionarios de rango medio y bajo, que hacían parte pues de pronto de esos entramados y que habrían recibido parte de los dineros. Todavía no se conocen los altos funcionarios del gobierno nacional que no han sido revelados. El propio presidente Petro ha entregado nombres, se encuentran entre ellos el exministro de Transporte de Santos, varios ex viceministros también del gobierno de Santos, que ya el presidente Petro entregó nombres propios y que también pues presuntamente existirían esas pruebas, pero pues ahora esto que dice Álvaro Uribe es nuevo, es información que llega nueva sobre esas pruebas que probarían pues que justamente Juan Manuel Santos está completamente y está vinculado directamente al caso de Odebrecht. Por el momento no se conocen las pruebas, se habla de que hay documentos en donde se menciona un alto funcionario del gobierno nacional de ese entonces y se presume que sería Juan Manuel Santos, pero por ahora pues esas pruebas están en completa reserva y todo indicaría que pues el expresidente Uribe ya las tiene. Ya. David, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, César, un gusto y siempre pues a la orden, muy atento a lo que necesite. David Parra es periodista de Cable Noticias, nos habló desde Bogotá. 10:40 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:43 de la mañana. ¿Cómo garantizan las anualidades un flujo constante de ingresos durante la jubilación? ¿Y cuáles son las diferentes opciones de pago disponibles? Esta pregunta, obviamente, hay que hacérsela a Mauro Guerra, el fundador de Guerra Financial Group. Mauro, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César, muy buenos días y a ustedes, amigos oyentes. Encantado de tenerlos por acá. Miren, el tema de las anualidades es un tema un poco complicado porque nosotros los hispanos escasamente hemos escuchado la palabra anualidad o un annuity. Entonces, para nosotros es una palabra hasta extraña. Decimos eso con qué se come. Miren, una anualidad es igual que el seguro social. Una persona aportó al seguro social durante muchos años, mensualmente, parte de su dinero. El gobierno le acumuló cierta cantidad de dinero y el gobierno ahora le va a pagar una pensión. Eso es básicamente lo que es una anualidad. Tiene un periodo de acumulación y tienes un periodo de distribución. Una persona puede guardar dinero, decir tiene $50,000 o 20,000 o no importa, y la persona tiene acumulado ese dinero y quiere invertirlo, pero no quiere sacar dinero todavía. Entonces una anualidad le permite no pagar los impuestos por ahora, sino diferirlos a través del tiempo y cuando ya tenga más de edad, 59 años y medio, puede optar por tener los beneficios de ese plan de pensión. Es decir, se juntan dos periodos, el periodo de acumulación donde guardó el dinero y el periodo de distribución que ahora recibirá una pensión vitalicia. ¿Cuáles son, Mauro, las posibles ventajas y desventajas de comprar una anualidad como parte de mi estrategia de jubilación? Yo siempre, si hablamos de la palabra estrategia de jubilación, pues suena como a edad avanzada o a edad por lo menos de arriba de 59 años y medio.
Se deben hacer las anualidades cuando uno pasa usualmente de 55, cuando ya la mente dice yo quiero retirarme, entonces tienes que ir a buscar un instrumento que te lleve con ese propósito a ese sitio. Una persona joven no debe de abrir una anualidad, no la debe abrir. ¿Por qué? Porque le van a dar penalidades. Existen otros instrumentos que se pueden hacer que no son anualidades, y la persona puede guardar su dinero y al mismo tiempo tenerlo. Entonces es muy importante saber escoger. Una anualidad tiene un solo propósito: acumular dinero para que la persona tenga muy buena cantidad de dinero en su vejez. Y venga, les cuento. Una anualidad tiene una característica. Muchas compañías hoy en día hacen lo que hace un plan de pensión. Le suma mayor cantidad de dinero a la cuenta. Le suman 5, 10, 15 o 20% extra a la cuenta, y eso es muy importante, averiguar cuáles son los mejores sitios para poder abrir una anualidad. Y discúlpeme, por favor, finalmente existen 3 clases de anualidades: fija, variables y de índices. Así que esto es muy importante, el poderlo tener así, César. Cuando dice un joven no debería, ¿de qué edad estamos hablando? Menos de 55 años. ¿Por qué? Porque va a acumular dinero que no va a poder tocar. Si la intención completa es no tocar el dinero y hacer lo que se llama tax defer, entonces puede abrir la anualidad. Pero hay otros instrumentos que pueden comprarse, por ejemplo, abrir un Roth IRA. Esa es otra cuenta que no tiene nada que ver con la anualidad, pero esa cuenta le permite a la persona sacar el dinero cuando lo decida, y tiene que quedarse un mínimo de 5 años. Yo le doy pequeñas reglas, por favor, sin querer envolverlos en temas complicados, pero una anualidad es buena para una persona usualmente de 55 años hacia arriba, porque antes tomarla le va a llevar penalidades a la persona de una manera u otra. Anote usted, por favor, este teléfono: 305-777-1767. Le repito, 305-777-1767, de Mauro Guerra. Mauro es el fundador de Guerra Financial Group. Mauro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Claro, César. Una cosa más, por favor. Mañana vamos a tener un seminario en la oficina para cualquier persona que quiera aprender, no anualidades solamente, sino de planificación financiera. Nos llaman, vienen a nuestra oficina, tenemos muchísimas sillas, una sala de conferencia preciosa, y la gente puede educarse. Es que es todo lo que necesitamos, que usted se eduque para poder tomar buenas decisiones en su vida. Así será. Así que por acá los esperamos. Así será. Mauro Guerra, de Guerra Financial Group. 10:49 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y para cerrar, ¿qué noticias tenemos ya, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el propietario de X, antes Twitter, Elon Musk, ha anunciado que planea eliminar en su red los titulares que permiten enlazar directamente con los contenidos de otros medios de comunicación, lo que va a suponer un gran cambio en el tráfico de noticias y contenidos. En un post publicado la noche pasada, Musk dijo que ha ordenado eliminar el titular texto para que los enlaces solo muestren una imagen del artículo, y aludió a razones estéticas, aunque las malas lenguas dicen que en realidad es una intención comercial lo que hay detrás. Si te quieres enlazar con un medio de comunicación, pues evidentemente el medio de comunicación debe pagar ese enlace. Estéticas. Gracias, Flor Alicia. Hoy es el Día Mundial del Folclor, para homenajear aquellas expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y rasgos de diversas regiones en diversas partes del mundo. El arqueólogo británico William John Thoms fue el que por primera vez utilizó el término en 1846. Mezcló folk, que viene de pueblo, lore, que es saber, el saber del pueblo. Y hoy es el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia motivado por la religión o las creencias. En distintos países del mundo se llevan a cabo verdaderos actos terroristas contra los habitantes debido
a diferencias concernientes al ámbito religioso. Lamentablemente, estas manifestaciones ocurren a diario y muchas de estas personas son perseguidas, torturadas e incluso asesinadas. Oye, no, te confieso, Flor, me dejó muy impactado la imagen de Lolita. De la orca suicidándose, de verdad. Sí, de Hugo, el compañero de Lolita. Hugo, sí, me parece algo... Además terrible, solo conocer a un par cuando tiene tantos años, solo conocerlo una vez para que además se suicide, qué terrible, ¿no? Bueno. Qué dolor. En fin, ya son las 10:52 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.